Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura general. Vamos a comenzar, Sagitario, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, a nivel laboral. Sagitario, por cierto, todos los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Sagitario, que sí estáis trabajando, veo como que tenéis la necesidad de tomar decisiones dentro del trabajo. Ha habido cambios ya hace un tiempo, Sagitario, y son unos cambios que a ti te estarían perjudicando negativamente. Entonces, Sagitario, aquí la decisión es tuya, pero ahora mismo, claro, no tienes enfrente el momento indicado o la oportunidad de tomar una decisión o de realizar incluso un cambio. Bien, Sagitario, los que sí estáis trabajando, dicen, puedes tener también la posibilidad, o algunos de vosotros estáis en la situación de querer comenzar algo por vuestra cuenta. Sea como sea, Sagitario, que dicen las cartas que tú a finales de año tomarás esas decisiones. Bien, los Sagitarios que no estáis trabajando, no estoy viendo firmas de contratos, Sagitario, pero sí veo cómo tú realizas un trabajo, dice, como por una duración de unos 3 meses aproximadamente. Bien, pero sin una formalidad, ¿vale? Sagitario, dice, más adelante, Sagitario, tomarías una decisión respecto a una oportunidad que te ofrecen de formar parte de algo, ¿vale? De algún negocio o algo por el estilo. Los Sagitarios que tenéis un negocio. Sagitario, que tenéis un negocio. Posiblemente tú estés ahora mismo en una situación de querer tomar decisiones respecto a tu negocio. Dice, pero te tienes que pensar muy bien esta firma que vas a realizar o esta decisión que quieres tomar, ¿no, Sagitario? Entonces, esta decisión que tú quieres tomar te está generando incertidumbre, te está generando miedo, Sagitario. Entonces, aquí dicen las cartas que verás resultados positivos después de esta firma, sí. Pero en un principio, también dicen las cartas, tienes que elegir bien. O sea, que todo depende de con quién realices esa firma o esa unión, ¿no? Como yo estoy viendo aquí. Todo depende de con quién, Sagitario. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario y tu economía. Firmas importantes para muchos de vosotros, Sagitario, y se avecina un cambio bastante importante, una oportunidad bastante importante, Sagitario. Dice, todos los que estéis esperando vender algo grande, como una vivienda o algo por el estilo, algo importante, dice, se puede dar esa oportunidad. Sagitario, que estéis esperando otro tipo de dinero relacionado con algo familiar, dice, no, ese dinero ya no está, ese dinero ya no existe, ¿no? Entonces esto se sabrá dentro de un par de meses aproximadamente. Sagitario, que estéis iniciando un proceso para mejorar tu economía, bien, dice, esto se va a tardar, dice, por lo menos hasta finales de año no vas a ver esos resultados que tú esperas con este proceso que tú inicias a nivel económico. Firmas importantes, Sagitario, que traen cambios, pero también dicen las cartas, vamos a ver cómo se gestionan esos cambios. O sea, que tú puedes tener unos cambios económicos muy positivos, pero también hay que saber mantenerlos. Así lo están informando aquí. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Sagitario, que estáis solteros. Aquí veo una situación tuya, dice que
como que si no estuvieras siendo realista, ¿no? Con alguna situación, o como que tiendes a ilusionarte de nada. O sea, a ver cómo te lo explico. Cualquier persona que estás tan frágil, que cualquier persona que se acerque a ti, sea un poco amable contigo, te podría generar una ilusión. Dice, y aquí te puedes equivocar. Sagitario? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis soltero, dicen las cartas que tú posiblemente hayas estado en un triángulo amoroso, quizás sin saberlo, pero es lo que más está marcando, un triángulo amoroso en tu vida, que puede ser que esto lo vivas dentro de muy poco tiempo, que muchos de vosotros a lo mejor no lo habéis vivido, pero sí puede ser que lo vivas que sea la próxima relación que tú vivas. Un triángulo amoroso, pero un triángulo amoroso que puede extenderse en el tiempo, o se ha extendido en el tiempo. Para los que no hayáis vivido todavía ese triángulo amoroso, Sagitario, bueno, para los que no hayáis vivido, tengo que decir que es un poquito más de lo mismo. Lo que se inicia aquí es, Sagitario, que dicen las cartas que se acerca a tu vida una persona que está muy relacionada con un lugar que tú habitúas bastante, que esta persona podría llevar un tiempo ya prestándote, ¿no?, atención o mirándote. Que esta persona tiene pareja y que esta persona se va a buscar la forma, aunque ya lleve un tiempo mirándote, buscará la manera, la forma de acercarse. Pero claro, ¿qué va a pasar aquí? ¿En qué va a acabar todo esto, Sagitario? Vamos a ver, Sagitario. Yo te voy a decir una cosa, Sagitario, mira, esta persona, su relación está, vamos a decir que está bastante deteriorada, y es una relación que está bastante inestable, ¿vale? Por como yo la veo, es una relación bastante inestable, y aquí dicen las cartas que aunque esta persona tuviera un momento, o los dos tuvierais un momento en el cual os alejáis, dice, igual después os vais a buscar mutuamente. Entonces hay aquí un momento en el cual yo lo que veo es a esta persona intentando tomar decisiones en su vida a nivel sentimental. Entonces, ¿podríamos decir que esta persona podría terminar, su elección serías tú, vamos a decirlo así? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteros. Voy a decir que esto ya se está notando, Sagitario, para muchos de vosotros, Esta situación se está notando ya, Esto que yo te estoy diciendo de que esta persona podría estar mirándote, lo que pasa que es una persona que no ve el momento de acercarse, entonces esta persona se va a acercar, pero esto es una historia que difícilmente se va a poder controlar las emociones, incluso hay momentos en que ambas partes lo pasáis mal. Hay momentos en que lo pasáis mal porque aquí hay unas ganas de estar, ¿no? Dice, y hay algo que, o falta de valor o lo que sea, que evita que se tome una decisión así en un principio. O sea, se tomaría más adelante, sí, pero en un principio va a ser una decisión difícil.
de tomar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Hay un tiempo aquí, como he dicho antes, que os separáis, ¿no? Que os distanciáis. Dice, y ese tiempo os genera decepción a ambas partes, pero aquí hay una conexión muy especial entre vosotros. Entonces yo sí me atrevo a decirte, Sagitario, que esta persona podría tomar su decisión por ti. Su decisión serías tú. De todas maneras, ya me contaréis, Sagitario. Vamos a seguir, Sagitario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver. Cambios positivos, Sagitario, para muchos de vosotros, todos los que estéis esperando que se produzca lo impensable, que se produzca algo mágico, que se produzca un casamiento, que se produzca una lealtad, un compromiso. Dice, esto está a punto de pasar. Bien, vamos a ver qué más. Cartas positivas, para los que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Sagitario, casados en convivencia y novios. Un tiempo atrás habéis estado en duda, ¿no? Así lo dicen las cartas. Ha habido dudas, uno de los dos ha tenido dudas en la relación, dice, pero esto como que va quedando atrás. Hay uno de los dos que tiene el poder, el poder de manejar, ¿no? De guiar, no de manejar, sino de guiar a la persona, Sagitario. Vamos a ver. Comunicaciones entre vosotros que dejarán claras muchas situaciones, que darán fuerza a la relación. Comunicaciones a corazón abierto, esto es muy importante. Estancamientos que se han vivido, alejamiento verbal entre vosotros, dice, esto quedará atrás y estas comunicaciones entre vosotros serán muy, muy importantes. O sea, que estamos hablando de que tu relación, Sagitario, después de un estancamiento y inestabilidad, incluso muchos de vosotros de dudas de qué iba a pasar en la relación y tal, dice, quedan aclaradas, dudas que quedan aclaradas. Hay cierta manipulación en vuestra historia, Sagitario. Veo cierta manipulación, dice, existe la posibilidad de que haya terceras personas en tu relación, en tu historia, porque veo que muchos de vosotros podéis haber estado pensando esto. ¿Existe la posibilidad? No, no existe la posibilidad a día de hoy, dice, y esto es algo que tiene que quedar, sí, que tiene que quedar claro para uno de los dos. Es bastante importante que esto quede claro. Dice, hay muchos acontecimientos que van a cambiar vuestra vida. Acontecimientos que cambiarán vuestra vida. Dice, todos los que llevéis un tiempo bastante estancados, dice, se tendrá que tomar decisiones después de una comunicación. Y estas decisiones son qué sientes, qué quieres. No son decisiones de entre tú y otra persona, son decisiones con uno mismo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis casados en convivencia y novios. Veo uno de los dos que un tiempo atrás todo le ha generado un miedo, una incertidumbre o algo por el estilo. Dice que esto
tiene que aclararse o será aclarado dentro de poco, dejando más libertad en la relación. Más libertad, con lo cual más seguridad, más tranquilidad. El tema de los compromisos y todo eso, Sagitario, dice, serán dentro de 2 meses, no va a pasar más de 2 meses para que estos compromisos se den entre vosotros. O sea, que los Sagitarios, que no tengáis una relación, que no estéis casados o que no tengáis un mayor compromiso, dice, esto se va a dar, y esto es algo que muchos de vosotros, Sagitario, ni siquiera lo esperáis, ¿eh? El tema del compromiso, eso es como que está lejos, ¿no? Como que no se piensa, como que creéis que esto no va a llegar. Dicen, por muchas vueltas que se le den a ciertas situaciones de vuestra vida, por mucho que haya una persona que intente manipular vuestra relación, recuerda que antes ha salido un detalle en tus cartas, Sagitario, que había alguien que manipula, ¿no? Yo siempre en estos casos, cuando no me sale la persona en sí, específicamente, yo te diría, Sagitario, que podría ser una mano negra o alguien que está haciendo algo así, ¿no? Entonces dice, Sagitario, dice que por muchas vueltas que se le dé a esta historia y haya una persona que no quiera que estéis juntos, dice, finalmente vosotros acabáis en el mismo punto, o sea que vosotros seguís juntos. Sagitario, se especula mucho sobre vosotros y sobre vuestra relación a nivel social, pero esto a vosotros no os tendría que preocupar, ¿vale? Sagitario. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Sagitario, tu mensaje especial del amor. Estás en pleno renacimiento, mi queridísimo Sagitario. Estás en otra etapa de tu vida y estás a punto de tener acontecimientos que hagan un movimiento en tu vida que será importante. No dudes, no pienses que esto es una amenaza en tu vida, no pienses que esto te va a traer algo malo en tu vida, Sagitario, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. La circulación, Sagitario. La circulación está marcando bastante, dolores de cabeza, Sagitario, que esto deberíais de prestarle bastante atención, pero sobre todo me marca mucho todo lo que tenga que ver con la circulación, ¿vale? Bueno, como siempre os digo, mi queridísimo Sagitario, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Sagitario, con tu mensaje general. Sagitario, tu mensaje general te dice, hay que dejar las cosas que sigan su curso. Si ha de pasar algo negativo en tu vida, ten en cuenta que con que tú lo percibas como negativo te va a traer después algo positivo o algo que tú has deseado o has querido. ¿Bien? Sagitario número 63. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.